Este începutul după fastoasa seară de deschidere la care unii dintre dumneavoastră ați asistat. Ne pare rău că nu a putut să fie ieri și Jeannette El Clarion, care este autoarea de astăzi, a sosit tocmai din Mexico. Și ne bucurăm că putem să-i lansăm această carte pe care am tradus-o împreună cu Cătălina Iliescu Gheorghiu, care este vicerector la Alicante. Deci, încă o dată, bine ați venit la acest eveniment. Câteva cuvinte despre Jeannette, care este nu numai o foarte importantă scritoare, poetă din Mexic, dar și din lumea hispanică, dar și o mare editoare. Pentru că vreau să vă spun că în urmă cu peste 10 ani, la editura Vaso Roto a publicat această magnifică prima antologie a poeziei românești contemporane, Miniaturas de tiempos venideros, care, evident, replică, este un vers din Bacovia, miniaturi de vremuri viitoare. Deci această minunată antologie a fost publicată de Jeannette la editura Vaso Roto, a fost tradusă de Cătălina Iliescu, împreună cu care noi ne-am hotărât să-i traducem, să facem cunoscută în România și poezia Jeannettei, și această carte se lansează astăzi, se numește Mi madre es una flama en la ribera, adică mama mea e o flacără pe malul râului. Câteva cuvinte despre Jeannette. Editoarea nu are nevoie de prezentări, pentru că dacă vă uitați în orice site de editorial, veți găsi anvergura acestei mari case editoriale, care este Vaso Roto. Dimpotrivă, poeta este mult mai timidă și mai retrasă, mai rezervată, dar pe nedrept zic eu, pentru că poezia ei este extraordinar de densă și de intensă. Mi-a făcut o mare plăcere împreună cu Cătălina Iliescu să traducem această carte, despre care nu vreau să vă mai vorbesc foarte mult, pentru că ea va deveni și mai expresivă în recitalul final. Când vom face un mic recital și în română, și deci în spaniolă și în română, și după ce o să auzim și opiniile celor prezenți aici. Iertați-mă că nu vi-am spus în ordine de la bun început, deci suntem bucuroși că avem la masă și pe doamna Amparo Heredia Anguiano Rodriguez, care este ambasadoarea Republicii Mexicane, statelor mexicane în România, și de asemenea este Abel Murcia Soriano, care este directorul Institutului Cervantes aici și care a început deja să vorbească românește, cum câțiva dintre dumneavoastră ați putut să constatați deja aseară. Eu zic să începem cu opinia Cătălinei Iliescu Gheorghiu, cum v-am spus, cunoscătoare foarte bună a literaturii române, dar și a literaturii spaniole, din moment ce are postul de vicerector al acestei mari universități din Alicante, și deci împreună am făcut această traducere. Ea va vorbi în spaniolă, pentru că se adresează și autoare, și dacă aveți nevoie, la sfârșit o să vă fac un mic rezumat. Cătălina. Buenos días y muchas gracias por ofrecerme la posibilidad de compartir con ustedes este debut en lengua rumana de la escritora Jeannette Clarion. Es sin duda un momento emocionante. En primer lugar, porque a Jeannette Clarion, en su faceta de editora, los poetas y traductores rumanos le debemos mucho. Y en segundo lugar, porque se corrige hoy una anomalía de 2 décadas, y es que ella, que ha conocido tan de cerca nuestra escritura poética, puede por fin, en su faceta de autora, dialogar en vivo y en directo con sus congéneres. En el año 2014 pude leer su Cuaderno de Chihuahua, obra autobiográfica en la que la poesía se sobrepone al ensayo para rememorar imágenes de peregrinaje y travesía vital que hablan por la voz sutil y poderosa de Jeannette Clarion
sobre una comunidad diaspórica libanesa que encontró asilo en el norte de México. Entendí entonces por qué emprendió su cruzada editorial en busca no del Santo Grial, sino de la vasija rota de nuestros antepasados en sus exilios terrestres o interiores. Entendí entonces por qué ella nos entendió tan profundamente a los desterrados y desheredados en vida, que formábamos esa magna antología, como la llama el poeta, crítico y traductor Jordi Doce, que marca, cito, un antes y un después en la presencia de la poesía rumana contemporánea en el ecosistema editorial y poético español. Me refiero a la antología de más de 600 páginas del año 2013 que Vaso Roto publicó con el título Miniaturas de tiempos venideros. Dice Jordi Doce en la revista cultural Turia, que gracias a la labor del Instituto Cultural Rumano de Madrid dedica gran parte de su número 155 a la literatura rumana, que el estudio introductor del añorado Petru Puantă y las amplias notas biobibliográficas de esta primera, en muchos sentidos, antología, corrigen un problema habitual en la recepción de literaturas extranjeras, situando cada obra correctamente en la secuencia de su tradición, ya que conviene comprender que esta no surge de la nada, sino que forma parte de un impulso colectivo, cifrado en la propia lengua, que el poeta puede acatar o no, distanciándose, incluso declarándose rebelde con causa, pero no puede negar ontológicamente. El crítico Doris Mironescu consideraba la antología representativa en grado máximo de la poesía rumana actual. Diversa, aunque convergente en su manera de abordar, cito, un país europeo enredado en la complicada relación con su propio pasado y titubeante a la hora de formular una identidad segura. Si bien estas miniaturas presagian una metamorfosis que por fin parece que empieza a producirse. Desde su creación, el objetivo de Vaso Roto Ediciones ha sido acercarle al lector hispanohablante, peninsular y latinoamericano las voces poéticas fundamentales de la literatura universal, independientemente del país o idioma de origen, en cuidadas ediciones bilingües, a fin de respetar y revelar la musicalidad y carga simbólica del poema original. El nombre de la editorial halla sus raíces en dos versos, el de James Merrill en su The Broken Bowl, donde el quebranto alude al amor, love lies somehow within us, broken as though time were a broken bowl, y el de Hölderlin, más existencialista, dejad que la vasija rompa el vaso para que todo lo divino se convierta en cosa humana. Vaso Roto nace en 2003 en España y México, con sedes en Madrid y Guadalajara, desplegando varias colecciones. Lo territorial, en este caso, acompasa lo conceptual, y es que su fundadora, la poeta y ensayista Jeannette Clarion, piensa en la poesía como viaje al centro de uno mismo y como conocimiento transfronterizo y transoceánico. Cree además que el público está preparado y expectante ante la literatura original y en original, por lo que apostó desde el principio por una búsqueda de voces fundamentales y auténticas para acercarlas al lector hispanohablante a través de cuidadas ediciones
bilingües, como digo, respetuosas con la musicalidad y fuerza icónica, cuando no con la carga simbólica de la escritura original. Así es como Vaso Roto adquiere una clara vocación traductora. 50% del catálogo, es decir, casi 300 títulos son traducciones. Y de estos, 1,5 centenar son ediciones bilingües en espejo. Como decía al principio, nosotros le debemos a Jeannette Clarion y a Vaso Roto el que propiciaran el diálogo de la poesía rumana viva con los lectores hispanohablantes, permitiendo el cumplimiento del fin último de la poesía, que es el de ser comunicada y ser comprendida. En el año 2013, Vaso Roto publicaba la antología titulada según un verso del gran simbolista George Bakovia, Miniaturas de tiempos venideros, Miniature de Vremuș viitoare, que introducía y en algunos casos revisitaba a 20 poetas rumanos en vida, pertenecientes a 4 generaciones que debutaron en los años 60, Ileana Mălăncioiu, Ion Pop, Ana Blandiana; en los 70, Nicolae Prelipceanu, Dinu Flămând, Adrian Popescu, Liviu Ioan Stoiciu, Gabriel Chifu, Denisa Comănescu; en los 80, Traian Coșovei, Florin Iaru, Alexandru Mușina, Ion Mureșan, Marta Petreu, Mircea Cărtărescu; y en los 90, Ioanes Pop, Daniel Bănulescu, Robert Șerban, además con 2 representantes del nuevo milenio, Dan Sociu y Stoian G. Bogdan. La antología ofrece al lector español la dimensión del paisaje literario de 2 grandes etapas, sujetas a los propios acontecimientos históricos: el totalitarismo y la transición postcomunista. Con una cuidada estética, como decía, que caracteriza todas las publicaciones de Vaso Roto, no solo por la belleza de sus ediciones, sino sobre todo por el rigor y la insistencia en la revisión de los textos y de las muchas galeradas. La antología rumana tuvo una excelente acogida dentro y fuera de España, con una gloriosa presencia nada menos que en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, México, en el año 2016. Ese mismo año, una vez detectada la escasa presencia de las voces femeninas en la literatura internacional en general y en la de lengua española en particular, Jeannette Clarion decide dar voz a poetas mujeres de varios países que hubieran desarrollado la mayor parte de su labor literaria en el siglo XXI, en una colección cuyo título, Sombras, aludía a su condición ensombrecida por regímenes dictatoriales, por estructuras patriarcales o por el canon literario que las relegaba a una zona marginal de las antologías o historias literarias. La colección debutó con Sombra Roja mexicana, seguida de Sombras Diversas españolas y Pájaros de Sombra colombianos. El éxito de estas 3 antologías y la vocación traductora de Vaso Roto hizo que se incluyeran en el plan editorial 5 antologías más, esta vez bilingües, de Portugal, Rumanía, República Checa, Serbia y Polonia. La antología Sombras, Incendios y Desvanes, Umbre, Incendi și Mansarde, del año 2021, recoge a 17 poetas rumanas nacidas entre 1961, Judith Mészáros, y 1980, Andra Rotaro, es decir, poetas que llegan a su plenitud artística
y a la madurez de su voz poética a lo largo de los 90 y de los 2000. Rodica Drăghincescu, Ruxandra Cesereanu, Simona Popescu, Doina Ioanid, Svetlana Cristean, Alice Popescu, Ioana Nicolae, Adela Greceanu, Teodora Coman, Ana Dragu, Ștefania Mihalache, Moni Stănilă, Domnica Drumea, Cristina Espas, Ruxandra Novak. Son, por lo tanto, el eslabón entre las ochentistas posmodernas que revolucionaron la supervivencia del pensamiento poético en una realidad hostil, condicionada por el propio contexto dictatorial y sus mecanismos coercitivos, y la generación rupturista y explosiva del milenio entrante. El prólogo, firmado por la escritora y crítica Simona Sora, consigue ubicar al lector en el cruce de caminos entre la complejidad de las vivencias y la sencillez, a veces lírica, otras veces tumultuosa, de la expresión poética de estas 17 autoras antologadas, guiándolo por el laberinto de la poesía rumana actual, con sus, cito, sofisticados recursos profundamente intertextuales. La marca creativa de las ochentistas es la resistencia ante la ideologización, ante la metaforización anteriores, ante la metafísica dominante, ante el llamado neomodernismo impersonal. Las noventistas y subsiguientes optan por contar la verdad propia, por poner el foco en la subjetividad emisora, en términos de Simona Popescu, por tantear el terreno y descubrir aquello que nos importa, en palabras de Alexandru Mușina. La antología practica el principio de unidad en la diversidad, siendo unitaria en cuanto al manifiesto poético, voz lírica y atmósfera, la mayoría de las veces plomiza y sofocante, pero variopinta en sus temas: libertad, amor, decadencia, incomunicación, maternidad, infancia, cuerpo, soledad y sus formas poéticas, particularmente en lo experiencial. Cualquier antología implica un proceso selectivo, casi siempre incompleto e injusto, y el cronológico es uno de ellos. A su vez, Simona Sora elevaba legítimas dudas sobre la necesidad de separar la literatura por sexos. Hubo debate, pero finalmente consensuamos, editora y antologadora, que la literatura queda al margen de lo binario femenino-masculino, pero que ante una larga tradición de antologías con escasa presencia femenina, Vaso Roto optaba por esta colección y optaba por darles voz a ellas, siempre bajo el criterio de la solidez poética, como es obvio. En cuanto al oficio de traducir poesía, el concepto de equivalencia, con sus épocas de gloria y declive, como decía Anthony Pym en el año 2007, estuvo siempre acompañando a los traductores bajo diversas etiquetas: fidelidad, igualdad de significado, creación del mismo efecto, similitud entre el texto origen y meta, analogía, congruencia, convergencia, adecuación. Apodado por Jacques Derrida en 1987 por concepto imposible, la equivalencia ha pasado de ser formal para las visiones más clásicas a ser funcional para escuelas como la del Skopos, dinámica para alguien como Eugene Naida y transaccional para los cognitivistas y los defensores del enfoque social en la traducción. La poesía, de entre todos los géneros literarios, es la que más debate ha suscitado en torno a la equivalencia o fidelidad. Hoy en día, relegados por la traductología moderna, centrada más bien en el proceso de toma de decisiones por parte del traductor, sus motivaciones,
las normas que gobiernan la actividad traductora, su tutela cultural, según propugnaba el propio Gideon Toury a finales del siglo pasado. Su pendulación entre cultura origen y cultura meta, con el consiguiente dilema extranjerizante o naturalizante, dilema debatido ampliamente por Lawrence Venuti en el año 2018, o su ubicación en el eje autoría-recepción, tal y como mencionaba Susan Bassnett a principios de los 90. En el caso de las antologías, el traductor se enfrenta al reto añadido de adoptar un estilo distinto cada vez que cambia de autor, sin perder de vista la unidad interna del volumen. Este adagio es prácticamente válido y aplicable también a las antologías de autor, como la que venimos hoy a presentar ante el lector rumano. Al tratarse de una lectura multifásica, la técnica que emplea el traductor y la intuición en la plasmación de la intencionalidad original lo faculta como reescritor de un texto que nunca es idéntico, sino que dice, en palabras de Umberto Eco, casi lo mismo. Y eso es lo que el poeta Dino Flamand y yo hemos intentado, decir casi lo mismo que Jeannette Clarion en Mi madre es una flama en la ribera. Muchas gracias. Această mănăiajă, această mărturie a Cătălinei Iliescu este foarte lungă și pare rău că trebuie să o opresc aici. Putea să o regăsiți pe site-ul Casei Muzeului Literaturii Române. Mă bucur că a completat informația, pentru că nu numai această antologie a fost publicată de Vasoroto, ci și o antologie de poezie feminină. Și deci a pus foarte bine în evidență această generozitate din partea unei mari edituri internaționale de a promova poezia română și a o promova așa cum trebuie în ediții bilingve, așa cum face Vasoroto, pentru că rostul poeziei este să se arate în text, înainte de a se arăta cu pisă mai nou, moda prin spectacole și altele improvizații. Textul poeziei, învață Homer, trebuie să reziste câteva mii de ani. Și atunci înseamnă că este ceva bun, ceva autentic. Eu, în loc de altă prezentare, aș citi un simplu fragment din prefața mea la această carte despre mama mea este o flacă pe malul râului. Spuneam, iată o carte interogativă, evocatoare despre durere. Da, este o carte despre durere, dolor. Este o carte despre un sentiment profund și care nu este numai durerea noastră și durerea și a altora, pornind de la durerile noastre. Și veți vedea că primul poem din această carte este despre bunica autoarei care a dispărut în flăcări, într-un incendiu. Un poem extraordinar de puternic, care ne amintește și de alte voci, ne amintește de expresionismul german, ne amintește de Gottfried Benn și de alții care puneau foarte multă durere în poezie și aceea se numește, a fost o experiență tragică, mai cu seamă pe fundalul conflictelor mondiale. Jeannette are această extraordinară capacitate de a lărgi sfera durerii personale la durerea colectivă. Astfel se face că apare citat Paul Celan de multe ori în poemele sale. Nouă foarte dragă această apropiere, pentru că Paul Celan, chiar dacă s-a născut la Cernăuți și a scris puțin în limba română, a scris mai mult în limba germană, după cum știm, dar a scris și în franceză și era un poliglot, pentru că a tradus și din rusă în limba română. Paul Celan este probabil un mare maestru al durerii, unul din cei mai cunoscuți și cei mai enigmatici maestru al durerii. Un enigmatic maestru del dolor, Paul Celan, pentru că a vorbit despre durerea niciodată imposibil de extirpat din suflet, care este durerea lipsei de umanism, durerea războaielor, durerea care ne încearcă în aceste zile, pentru că sunt alte războaie, cam din aceleași locuri pornind, chiar
în locul unde se născuse el la Cernoviț, cum se spune acum. Eu am fost foarte surprins de această asociere a temelor în poezia Janetei și probabil o să citim, vamos a leer, recomenzar para leer este poema en español, en rumano. Înainte de a încheia o mică expunere despre această carte, o să îndrăznesc să o invit pe doamna ambasadoare a Statelor Unite Mexicane să spune câteva cuvinte despre Janet. Señora Rodríguez. Hablo en español, entonces. Sí. Muchas gracias por la invitación. Es para mí un gran honor estar aquí en esta presentación y después de la lectura de poesía con esta gran poeta y también traductora mexicana Janet Clarion, con nuestro gran amigo también y poeta Tino Flamán, también con nuestro amigo director Cervantes, con quien estuvimos hablando un buen rato antes del inicio de este evento. Bueno, algunos apuntes que hice, no traigo un discurso como tal, pero algunos de los elementos de lo que más me llamó la atención de la poeta que nos acompaña hoy es, por una parte, esta cuestión, el hecho de que es poeta y también una gran traductora, una promotora y traductora ella misma de poesía escrita en idiomas extranjeros al español. Entonces, en eso es como la hermana, yo diría, de Tino Flamán, que también ha hecho una gran labor, no solo como poeta, él mismo, en lengua rumana, sino como traductor de poesía. Y ha hecho muchísimo trabajo para traer aquí al público rumano a los escritores, a los poetas de América Latina. Por ejemplo, fue una de las primeras cosas que descubrí al llegar acá y pasearme por las librerías. Encontré la traducción de César Vallejo y otras, ¿no? que me da mucho gusto la labor que usted hace aquí. En cuanto al trabajo editorial de Janet Clarion, yo conozco desde hace muchos años la editorial Vaso Roto. Siempre me llama mucho la atención cuando voy a las ferias del libro, los libros publicados por esta editorial, porque aparte de la diversidad de autores, tanto que escriben en español como en traducción en español, aparte de eso, es una editorial que cuida mucho su trabajo de las portadas, ¿no? Son muy bonitas, a mí me gusta mucho. Y también descubrí algo que no sabía, que ella fue la promotora del primer certamen de poesía en braille, que tuvo lugar en 2006 y que resultó también en una estatua, un monumento que se puso, se colocó en Monterrey, en la ciudad de Monterrey, en México. Otro elemento que es muy importante destacar es que Janet es originaria de Chihuahua, del norte de México, y por lo tanto representa hoy la gran diversidad de nuestro país, hay enormes diferencias regionales en México, en muchos sentidos, a veces socioeconómicos, culturales, también del tema de lenguas, ¿no? En algunas partes del país hay muchas lenguas indígenas que se hablan, en otras menos, hay unas zonas más desarrolladas, más urbanas, otras más rurales. Y en ese sentido México, pues ella trae su experiencia es una muestra de la riqueza de nuestro país. Hay otras grandes poetas, poetas y también jóvenes poetas mexicanas que son de otras partes de México. Por ejemplo, en este festival también está Cleo Mendoza, que es una joven de las nuevas generaciones de poetas, y ella es originaria de Oaxaca del Sur. Y también recordé a alguien a quien conozco desde hace años también, a Elba Macías, que es otra escritora conocida y poeta mexicana, ella es del sur de Chiapas. Entonces es muy importante y estoy muy contenta de que estés aquí hoy. Pues creo que eso no quiero tomar más tiempo. Además, no sé si me entienden o si todos me entienden, si va a ser necesario que haya una traducción.
Muchas gracias. Gracias. Y ahora el director del Instituto Cervantes, el poeta Abel Murcia, que es también al inicio de su aprendiz del rumano, hablaba rumano. Ahora puedes hablar en español también. Leía rumano, que no es lo mismo que hablar rumano. Sí, es verdad. Bueno, yo creo que, en primer lugar, gracias por la invitación. Gracias a Janet por haber hecho ese larguísimo viaje que nos separa temporalmente y solo temporalmente. A Dinu por su labor, tanto como traductor, como seleccionador de aquellas voces que son traducidas. Hay una labor que solemos olvidar, que es muchas veces se traduce aquello que los traductores logran llevar a las editoriales, y evidentemente sin las editoriales no llegaría, pero esa labor de bisagra del traductor resulta fundamental. Yo he de reconocer que para mí tiene un valor especial la presencia de Janet aquí. Nosotros nos conocemos desde hace tiempo, nos conocemos de varias maneras. Vaso Roto es una editorial donde han aparecido traducciones hechas del polaco al español, en las que he colaborado de alguna manera. En la serie Sombras, en la serie 17 poetas de los distintos países, rumanas, polacas, portuguesas, mexicanas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay uno de los volúmenes, el polaco, es precisamente obra de un traductor y poeta mexicano, Gerardo Beltrán, y mía. Y después de un gran poeta polaco, Ryszard Krynicki, Piedra, Escarcha, un poemario que salió también en Vaso Roto. Yo creo, me voy a repetir inevitablemente, y yo creo que después de este encuentro, Janet no podrá salir por esa ancha puerta, porque en España decimos que nos hinchamos cuando nos alaban y cuando hablan bien de nosotros. Creo que no se puede hacer otra cosa que cantar las bondades y las excelencias de Janet. Y en las tres facetas que han sido mencionadas, precisamente como poeta, como editora y como difusora cultural, como persona que va más allá de esas dos partes. He dejado al final la de traductora. Esas facetas, dicen, son tan importantes y son tan significativas que le han merecido importantísimos premios en todas ellas, no solo en una. Es decir, la lista de premios de Janet es ingente, es decir, es ingente y, por citar las tres categorías, ingente, y se remonta a más de 30 años atrás. Es decir, uno de sus primeros premios es en 1992, con una mención al Premio Nacional de Poesía Ramón López Velarde. Ganará después el Premio Nacional de Poesía Efraín Huerta, Gonzalo Rojas, premios con un valor específico y con un peso específico importantísimo. En traducción recibirá también premios por la traducción en el marco de la New York Book Fair, de la escuela de Wallace Stevens,
un perfil de la poesía estadounidense contemporánea. Después, en los Latino Book Awards, por la traducción de Anne Carson. Sería imposible enumerar todos los premios y el porqué de esos premios. Nos quedaríamos en la superficie, pasarían un par de horas y no habríamos empezado a hablar del libro que nos congrega, de alguna manera. Me faltaría aquí el precio al reconocimiento, el reconocimiento al mérito editorial de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la faceta editorial, como ha sido mencionado. Y otros muchos en su faceta de poeta, con voces distintas y diferentes. Cuando Dino Flamund me comentó que venía Janet y me dijo, ¿a ti te importaría estar en la presentación? No solo me importaría, me encantaría. Y me trajo el libro. Mi madre es una flama en la Ribera. Empecé a leerlo ávidamente, a lo cual invita el primer poema de forma particular. Es un poema... el libro consta de 22 poemas que se diferencian entre sí en forma, quizá no tanto en lenguaje, y en manera de acercarse a la emotividad de una forma en el prefacio, en el prólogo de Dino Flamund, aparece como uno de los ejes del libro el dolor. Es una forma de verlo. Sin embargo, a mí la lectura me llenó de preguntas sin respuesta, de preguntas a las que intentaré en las relecturas precisamente encontrar esas respuestas. Inevitablemente, en una lectura, en un primer momento, estamos ante un libro que por la forma, así de lejos, cuando lo ha visto la embajadora, lo primero que ha dicho, es de vaso roto. Si se fijan, la portada del libro se parece muchísimo a la portada de los libros de vaso roto. Tienen sobre fondo blanco una imagen en negra, una imagen gráfica en negra y un título que aparece en color rojo. La primera cosa que he pensado es, yo empezaría haciéndole preguntas a Janet, que lleva un rato aquí. Mi primera pregunta era, ¿estamos ante un libro que ve la luz por primera vez? ¿Es una antología de textos nacidos y presentados en otros libros? Es importante a la hora de leer el poemario, es decir, es importante a la hora de encontrar esa coherencia, ese hilo que hace que tengamos 22 poemas sueltos o que tengamos algo distinto. Me sirve a mí como lector para hacerme esa pregunta y para encontrar una respuesta que yo de momento espero que Janet me aclare. Muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí. Gracias, Dino Flamund, por esta invitación, a la señora embajadora de México en este bello país, al director del Instituto Cervantes. Vamos a ver. Contesto a tu pregunta. Es que, en verdad, yo creo que la poesía, bien dijo Octavio Paz, es una larga pregunta sin respuesta.
A mí me han preguntado muchas veces qué digo y no sé qué es lo que digo. Sé, Carl Gustav Jung dijo que el inconsciente nunca duerme. Muchas de las cuestiones o temas que abordo en la poesía tienen que ver con el sueño. No tanto con lo que sueño, sino con lo que el sueño me dice en el dormir. El dolor. No sé si es dolor. Ahora que hablan del trabajo que se ha realizado en Vaso Roto, y en efecto, como mencionó la señora embajadora de México, que vengo de Chihuahua, yo vengo de familias libanesas que llegaron a Chihuahua durante la guerra de los otomanos en Líbano. Mis abuelos salieron de Duma, mi abuela con 9 años, la pusieron en un barco y llegó al puerto de Veracruz y después llegó a Chihuahua. Mis abuelos hablaban árabe. Cuando Pancho Villa toma el territorio chihuahuense, mis abuelos y 3 de sus hijas y 3 nacen en El Paso, Texas, se tienen que ir a vivir al Paso, Texas. Mi abuelo era el siguiente en la lista. Entonces yo crecí traduciendo. Tenía esa necesidad de comprender y ahora entiendo que los abuelos hablaban en árabe, pues porque obviamente era su lengua. ¿Por qué uno tiene miedo de perder su lengua? Porque cuando pierdes tu lengua, se me pone la piel chinita, es que pierdes tu tradición, pierdes tu historia. Entonces quieres preservar tu lengua. Pero los abuelos no quieren que tú hables árabe porque están hablando de cosas que están vedadas a los niños. No quieren que sepan qué está pasando con su vida porque tienen miedo de la persecución. Mi mamá me decía, no hables por teléfono, te pueden estar escuchando. Yo realmente no la entendía. No entendía, ahora por supuesto que entiendo sus temores y siento una infinita empatía y compasión por todo lo que vivieron. Pero ha pasado en todos los países, pasó aquí, bueno, le pasó a Paul Celan, este gran poeta, grande, de quien uno de los más grandes pintores de la actualidad, Ansel Kiefer, se nutre para exponer todo lo que está pasando en su vida, en su cultura, en su tradición. A mí me da vergüenza que digan tantas cosas de Vaso Roto, no vergüenza, pero siento pudor porque para mí ha sido como un acto de reciprocidad y porque el poeta romántico Hölderlin dijo que dejad que la vasija rompa el vaso para que lo divino se transforme en cosa de los hombres, en cosa humana. Y esta es la espiritualidad, yo creo que nos une a todas las culturas, que nos une, no hablo de religiosidad, sino de una espiritualidad que es lo que toca, que estremece al lector y que lo hacemos como un acto ético. Y bueno, venimos de culturas bellísimas, de México antiguo, con lenguas hermosísimas. Hemos sacado 20 antologías de poetas mujeres. No hemos logrado hacerla de lenguas indígenas porque se la pedí a Irma Pineda, luego se la pedí a Natalia Toledo, pero ellas quisieran hacer sea solo la de Oaxaca, no de todas las lenguas de México. Pero en la lengua está el origen de nuestros afectos, por eso es que es importante y nos preocupa saberla interpretar y saberla llevar a cabo en el papel. Me da muchísimo gusto estar aquí en Rumanía
Muchas gracias, Dino, por hacer posible que este libro saliera en rumano, que pueda sentir que lo que hemos trabajado con Rumanía ahora se sienta aquí la presencia de México, y muchas gracias por su presencia y espero que disfruten el libro. Muchas gracias, mulțumim foarte mult, Janet. Reținem definiția lui Octavio Paz, pe care a reprodus-o Janet aici. Poezia este o amplă întrebare fără răspunsuri. Ce minunat! Larga pregunta sin răspuns. O amplă întrebare fără răspunsuri. Cum altfel am putea să încercăm să dăm răspunsuri decât recitind poezie? Poezia se explică pe sine mult mai bine decât poate să facă poetul eventual ulteriormente sau orice altcineva. Janet, comenzamos para recitar. Deci ar vrea să începem să citim chiar acest poem despre Mina. Si. Aveți cărți acolo, se pot cumpăra. Facem o mică pauză, mergeți și luați-le. Esta es una edición bilingvă, deci spaniolă-română, inclusiv postfața, inclusiv prefața mea este bilingvă, nu e importantă prefața mea, în timp ce oamenii cumpără acolo. M-am oprit cu citatul, mie îmi place citatul meu, am să-l citesc totuși. Iată o carte interogative evocatoare despre durere, abia dacă îi bănuim cauzele, dispariția unor ființe dragi, evocarea unor momente tragice din istorie, vag sugerate, asocierea cu destinul unor poeți și artiști care au explorat la rândul lor durerea sau reconstituirea timpului personal cu momente de candoare și de pierderi din trecutul irreversibil, etc. Totul constituind un requiem tandru sfâșietor cu permanente incursiuni interrogative spre resursele și limitele poemului, somat să caute, citez, mai adânc decât sub piele și în oase, am încheiat citatul, și să scoată la suprafață această durere repetitivă. Misiunea îi se pare poete aproape imposibilă, fiindcă, citez, rana niciodată nu e rostită, am încheiat citatul. Probabil, întrucât poemul nu rămâne decât o infimă parte din emoția întreagă, conținutul mai sărac al acestei interiorități, vizibil doar atunci când emoția și sensibilitatea devin debordante. Este unul de citatul pe care m-am autocitat, pentru că atunci când stai și te gândești la carte, parcă ești mai coerent decât în momentul în care ții un microfon și vorbești despre ceva care s-a diseminat în tine. În timp ce oamenii cumpără cărți, un cuvânt și despre bucuria de traducere, alegria de traducere, care este o conviețuire, convivenția cu textul și cu autorul. Tu simți la un moment dat, când poezia îți vorbește, că intri în atelierul autorului și că, de fapt, aproape că întinzi mâna, ai întins cerneala, ai întins tocul, îi pui cafea, îl ajuți să scrie, ai sentimentul, îți dai importanță și tu, pentru că o poezie adevărată îi vorbește, în primul rând, traducătorului și traducătorul e primit în casa. El traductor habita en la casa de su autor. El tiempo de la traducción es una vida maravillosa. Sí. Esa es más que la empatía del traductor con su autor. Es una coparticipación activa. Și deci vom începe acest recital. Mina 1004. De la página 14. Pagina 14. Arder. Yo vi a mi abuela arder. Agosto, Chihuahua,
1963. Ella ardió, su fuera y su dentro. Ardió en la calle Mina 1004. Vi a mi padre envolverla en una sábana. El colchón ardía. Las cortinas, la alfombra, su vestido ennegrecieron. Todo lo recogió. No hagan ruido, su madre está cansada. Lo vi de luto esa tarde de agosto con su corbata negra. La recogió, ceniza y llanto recogió. El humo de la abuela en el zaguán, las tías sorbiendo ásperos los grumos del café. Había que borrar lo oscuro que dolía, disolver la sal, el llanto, abrazarse, sofocar el temblor del viaje, escuchar a Polanca, por ejemplo, a falta de pulso, rayar el disco de 45 revoluciones por minuto. Por instantes vivía, por instantes todo fue púrpura. La mujer, el cansancio, las frondas de los álamos, después el vidrio en el cedro, el rostro quemado bajo el humo. También mi madre ardió, en lágrimas su sonrisa apagada. Arréglame el pelo, me dijo, déjame salir a ver si ya está seca la ropa. Tuve miedo de que sus pasos lentos no volvieran, de la tersura de la hoja, del sigiloso carcomer, del reseco peso de la hiedra ya sin muro, del florero en la cocina sin flores. De ese cuarto ciego con su muerte tuve miedo, de mí misma y el filtrarse del viento que se llevaba el polvo de los sicomoros. Gracias. Acum, pașaportul românesc al acestei poezii, el pasaportul român. Mina 1004. Ce o adresă. Arzând, mi-am văzut bunica arzând, August Chihuahua, 1963, a ars pe din afară și pe dinăuntru, a ars în strada Mina 1004. L-am văzut pe tatăl meu înfășurând-o într-un cearșaf, ardea salteaua, draperiile, covorul, rochia ei s-au înnegrit, pe toate le-a adunat. Nu faceți gălăgie, mama e obosită. L-am văzut în Doulu, în acea după-amiază de august, cu cravata lui neagră, a adunat-o, bocete și cenușă a adunat. În hol, fumul care era bunica, mătușile, sorbind din cafea cocolașele grujoase. Trebuia să ștergem negreara durerii, să dizolvăm sarea, plânsul, să ne îmbrățișăm, să sufocăm tremurul călătoriei, să-l ascultăm pe Polanca, de exemplu, iar cu mâini șovreditoare să zgâriem discul de 45 de rotații pe minut. În răstimpuri mai ștrea printre clipe, totul devenise violet, femeia, oboseala, frunzișul plopurilor, după care gemulețul, deschizătura fixă pe capacul de cedru, chipul ars pe care fumul îl ascundea. Poate și mama ardea. Era în lacrimi zâmbetul ei stins. Aranjează părul, mi-a spus, lasă-mă să ies, să văd dacă s-au uscat rufele. Mi-a fost teamă că nu se vor întoarce pașii ei rari și de netezimea frunzei, de ronțeitul ascuns al cariilor, de greutatea seacă a iederii, desprinsă acum de zid, de glastra din bucătărie fără flori. De acea încăpere oarbă, plină cu moartea ei m-am temut. De mine însă și de cernala vântului, care duce cu el pulberea sicomorilor.
Raíz es un libro que escribí, es un homenaje al desentimiento, a la muerte de mi madre. El viento desmoronaba el barro. Ah, sí. 20, página 20. El viento desmoronaba el barro. Vértigo, dolor era ese viento en su descenso. El encuentro con la primera voz, la muerte. El muro de raíz sedienta rasga cielos de aquella hora. De nuevo brotarán salmos, palabras destejiendo sobre el espejo. Apenas el agua circundó la tierra, en su centro se abrieron cavidades. El viento devoró las copas de los cedros, los nidos, el rostro de aquella voz. Crear la oración que nombre su presencia, el misterio de su alma resplendida. Rădăcină. Vântul desrăma lutul, amețeală, durere era acel vânt, cum răvălea în jos întâlnirea cu prima voce moartă. Zidul cu rădăcinii setate, sfâșie cerurile ceascului de atunci, vor țâșni din nou psalmi, cuvinte sfâșietoare pe deasupra acestor oglinzi. De îndată ce apa a dat roată pământului, pe mijlocul lui s-au căscat grotele, vântul a devenit coroana cedrilor, cuiburile, chipul acelei voci, să crezi, să-ți faci rugăciunea care îi numește prezența misterului sufletul său desprins. Dacă o să mai citim dacă va mai exista o cerere din public, dar acum Janet ar vrea să stea de vorbă cu dumneavoastră. Dacă aveți întrebări, puteți să îi le puneți. Me gustaría leer más. Sí, 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 claro, es una oportunidad. Esa es una oportunidad, claro. Muy bien. Gracias. Feliz Día Nacional. La escritura. La escritura es invisible. Eso que ves en la página tan solo es tinta, espina blanqueada por el sol. Toma la forma del pez. Su ojo es signo o fondo de arteria dilatada. Nada en oscura superficie. Derrubia vertientes en la precipitación foliada de la arena. Entre guijarros te arrastrará sin nunca develar tu sino. Este o artă poetică, este ultimul poem din această carte, se numește Scritura, deci evident că ne se indică puțin genul acestui poem și este un poem foarte simplu și foarte dens în același timp. Scritura. Scritura este invizibilă. Ceea ce vezi pe pagină este doar cerneală, os albit de soare. Ia forma peșterului, ochiul ei este semn sau o rețea de artere dilatată. Nimic pe suprafața întunecoasă. Distruge versanții cu precipitațiile înfrunzite ale nisipului. Printre pietre te va târî fără să-ți dezvăluie vreodată destinul. Página 96. Del lado de la bruma, derramada sangre, comencé a escribirte antes de nacer. ¿Cómo es tu rostro ahora? Te oigo llorar en mis sueños, oh pálida rosa de la paz, te oigo llorar. Llevas dentro de un cáliz un sol que asoma lentamente.
pero ¿conocías tú la dicha o eras la imagen de la noche que a todos desconoce? Mi voz es una sete forma por la que he dejado de rodar en el vacío. No hay límite en su fondo. Me sumerjo en la sombra que se hace más sombra conforme entro en el más profundo corazón del pulpo. El remordimiento, la ira, la culpa son heridas que no alivia ese ojo que azulé en mi interior. Mi madre es un país alejado del mío, consolación que me arroja 7 abismos. ¿Es necesario que pronuncie ahora su boca? Hubiese preferido escucharla, aunque su raíz lastimara mis entrañas. Entonces erré sola. La llave nunca es múltiple. Bajo el anhelo de encontrar mi voz, caminé del lado de la bruma. Recorrí valles, montes, ciudades nevadas, hasta forzar este silencio en mi garganta. Soñaba a mi madre flotar en aguas someras, entre algas, dentro de un sarcófago marfil, y su voz me gritaba, y yo cubría con una mano mi boca y con la otra los ojos, y le juraba que no era yo quien había traicionado su secreto, que seguro los muros escucharon su llanto, ese llanto adormecido que solo yo había sabido entrever. Yo corría hacia la espuma y conforme me acercaba, su sangre me internaba mar adentro. Alături de brumă, sânge vărsat, am început să-ți scriu înainte de a mă naște. Cum mai este acum chipul tău? Te aud plângând în visele mele. O, palidă roza păcii, te aud plângând. Porți în tine un soare ce se va ivi în cele din urmă, dar tu cunoșteai oare binecuvântarea sau era imaginea nopții pe care nimeni nu o cunoaște? Vocea mea este o însetare de formă pentru care nu mai dau roată golului. Nu mai există limite în adâncul ei. Mă cufund în umbra care devine mai umbră pe măsură ce intru cât mai adânc în inima caracatiței. Remușcarea, mânia, vina sunt răni pe care lui vindecă ochiul ce în mine lucește albăstrui. Mama mea este un tărâm îndepărtat de mine, consolare care mă împinge pe 7 abisuri. Eu are nevoie să pronunț acum în gura ei, aș fi preferat să o ascult, deși rădăcinile ei îmi sfâșie măruntaile. Așadar, am greșit singură, cheia nici când nu se multiplică. Dornică să-mi găsesc vocea, am pășit alături de brumă, am străbătut văi și dealuri, orașe ninse, ajungând să forțez în propriul meu gât tăcerea. O visam pe mama plutind pe ape puțin adânci, printre alge, într-un sarcofag de fildeș, iar vocea ei mă striga, iar eu îmi duceam o mână la gură și alta la ochi și îi juram că nu eu îi trădasem secretul, că precis zidurile îi ascultaseră plânsul, acel plâns furat de somn pe care doar eu știusem să-l deslușesc. Am alergat spre spumă și pe măsură ce mă apropiam, sângele ei spre largul mării mă absorbea. Muchísimas gracias, mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră. Janet va acorda autografe aici, pe cărțile pe care le găsiți acolo. Într-adevăr, felicitări editurii Tracus Arte pentru această performanță grafică, finalmente. Pare o sucursală a editurii Vaso Roto.